Go, también conocido como Golang, fue creado en Google en 2007 por Robert Grismer, Rob Pike y Ken Thompson, los cuales enfrentaban problemas con sistemas muy grandes trabajando en Google. Lo que querían era un lenguaje que fuera eficiente como C++, pero más fácil de usar y, con sobre todo, una alta capacidad para la concurrencia, que es en donde Go es fuerte. Es por eso que la simplicidad, eficiencia en la gestión de la memoria y su gran soporte para la programación concurrente y en red hacen de Go un lenguaje ideal para aplicaciones modernas, especialmente en la nube y para sistemas distribuidos, que es en donde más se usa. Empresas como Google, Uber, Twitch y Dropbox, por ejemplo, suelen usar Go para muchas de sus aplicaciones críticas. Antes de arrancar de lleno con Go, te quiero contar que este video está sponsoreado por mi propio newsletter, un newsletter semanal en el cual envío reflexiones, tutoriales, información relevante para todos nosotros programadores. Así que te invito a que te suscribas, es gratis y vas a poder, además de recibir el newsletter semanal, estar al tanto de todas las cosas que largo semana tras semana. Y de paso, si todavía no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? Instalar Go es un proceso súper sencillo. Primero, visita la página oficial golang.org o go.dev. En la página de inicio vas a encontrar un botón de descarga como este que está acá. Obviamente que Go está disponible para todos los sistemas operativos y acá están las descargas para cada uno de ellos. Dependiendo del sistema operativo en el que estés, puedes querer hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si estás en Linux, puedes directamente extraer el archivo en la carpeta usr local go y lo puedes agregar a tu path. Si estás en Mac, puedes, si quieres utilizar Homebrew, por ejemplo, o administradores de paquetes. Si estás en Windows, puedes simplemente descargar el instalador, seguir el wizard, seguir los pasos y listo. Después de la instalación, sí deberías asegurarte de que Go esté instalado haciendo Go version y debería darte una respuesta como esta. En Go, las variables se declaran especificando primero la palabra clave var, seguida de el nombre de la variable y por último el tipo de la variable. Y además, por ejemplo, su valor inicial, que va, como en cualquier otro lenguaje de programación, después del igual. Esta es la forma más convencional de declarar una variable, pero Go también ofrece una declaración corta de variable utilizando el dos puntos igual. Aquí name se declara e inicializa sin necesidad de especificar explícitamente el tipo, que el compilador va a inferir automáticamente como un string, por lo que está a la derecha del igual. Una particularidad que tiene Go en cuanto a bucles es que tiene uno solo, que es el for. El for es la única estructura de bucle, pero es sumamente flexible. Acá, por ejemplo, vamos a poder poner en práctica lo primero que vimos de variables, es decir, vamos a crear una variable i y vamos a hacer que el compilador infiera su tipo al ponerle un número a la derecha del igual. Vamos a decir que va a empezar en un índice de 0, el bucle va a continuar hasta que i o mientras i sea menor a 5 y por cada una de las vueltas, cada una de las iteraciones, vamos a hacer que i incremente. Y adentro de la iteración podríamos hacer que, por ejemplo, se imprima el valor del índice por pantalla, nada más. Ahora vamos a ver cómo ejecutar eso, pero además otra cosa que te quería mostrar es que el bucle for puede ser usado con range para iterar sobre elementos de, por ejemplo, una lista. Y de paso te voy a mostrar cómo crear una lista en Go. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una variable frutas y lo que está a la derecha del igual va a ser un array. Así que abrimos y cerramos corchetes, declaramos el tipo a continuación de ese array, que va a ser un array de strings, y a continuación le vamos a dar los valores a ese array, que van a ser 3 cadenas de texto. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar de nuevo el bucle for, solo que esta vez en lugar de tener una sola variable i, voy a agregar dos. Primero voy a agregar una que se llame index, que va a ser obviamente el índice, va a representar el valor i de la iteración, pero además le voy a declarar otra variable fruit, que va a ser cada una de las frutas que vaya iterando. Estas dos variables le voy a decir que las infiera a partir de lo que sigue, en donde voy a escribir range fruits para que itere dentro del array de frutas. Y aquí adentro del for, para que lo podamos ver luego, voy a imprimir en pantalla el valor del índice y el valor de las frutas. Acá simplemente tenemos un string y aquí se va a imprimir el valor del índice y aquí el valor de la fruta. Es decir, un poco más complejo, pero te quería mostrar que a pesar de que Go solamente acepta un solo bucle, ese bucle es bastante poderoso. Ahora, para poder ejecutar esto tengo que hacer un par de cosas. Primero, tengo que definir esto como un ejecutable y no como una librería. Lo hago con package main. Y además
tengo que importar FMT, que es lo que estoy utilizando, lo que quiero utilizar para imprimir por consola. Y por último, necesito una función, que eso es lo siguiente que tenemos que aprender. Con la palabra clave func le doy un nombre, le voy a poner main, y entre llaves, adentro de la llave, voy a agregar el cuerpo de la función como haría en cualquier otro lenguaje de programación. Ahora que tenemos esto así, voy a usar la terminal y voy a decir go run sample.go, porque sample.go es el nombre de mi archivo que está ahí arriba. Y acá se ve el resultado. La primera es la impresión del 0 al 4, porque se va a imprimir mientras uno sea menor a 5. Y la segunda es la impresión del índice y la fruta que se está iterando. Algo muy importante en Go es que, a diferencia de en otros lenguajes de programación, las llaves o el lugar en donde se colocan las llaves sí que es importante. Y la llave que abre la función o el bucle siempre tiene que estar en la misma línea, ¿sí? Muy importante porque si no, no compila. Por eso tengo esta llave aquí en la misma línea del for y esta llave aquí y obviamente la llave de la función main. Pero vamos a hablar un poquito más de funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables, como probablemente ya lo sepas. Aquí, por ejemplo, voy a definir una nueva función, la voy a hacer con la palabra clave func y además le voy a dar un nombre. Este nombre va a ser sum, recién teníamos la función main. Pero ahora lo que te quiero mostrar es que podemos obviamente pasarle parámetros a una función. Recién la función main no tenía, pero ahora sí vamos a pasar dos parámetros que lo hacemos simplemente indicando nombre y tipo de datos. Y a continuación de los parámetros voy a indicar cuál es el tipo de datos que devuelve esta función. Y en este caso el tipo de datos que quiero que devuelva es un entero también, porque es una función que va a sumar. Y lo que voy a hacer aquí es el clásico return a más b. Es decir, con la palabra clave return devolvemos el tipo de datos que habíamos definido ahí arriba. Ahora bien, llamar a una función es directo. Lo hacemos directamente así. Voy a crear una variable, esa variable le voy a poner result y voy a hacer, como ya venimos haciendo, que el compilador infiere el tipo de datos. Y entonces voy a decir sum, voy a invocar al método suma, 5 y 3. Le voy a pasar, por ejemplo, esos dos valores. Y lo que quiero que esto haga al final es esto, una impresión en donde me imprima el resultado. Ahora, vamos a intentar ejecutar esto así como está. Go run sample.go. Y ahora me tira un error. ¿Por qué? Porque me dice que hay statements, es decir, hay líneas de código que están afuera de la función principal. Ahora lo probemos de nuevo agregando la función que teníamos antes, main, sin parámetros, y dentro de esta función vamos a poner esas dos líneas. Y ahora lo intentemos de nuevo. Y ahora sí vemos el resultado. Así que lo solucionamos poniéndolo dentro de la función main. Aunque Go no es un lenguaje orientado a objetos en el sentido clásico, sí que soporta sus principios a través de estructuras y métodos. Así que te voy a mostrar un ejemplo de eso. Vamos a crear una estructura que tiene equivalentes en otros lenguajes de programación, pero podríamos pretender aquí que es una clase. Y lo voy a hacer con la palabra clave type. Le voy a poner un nombre, que en este caso va a ser dog. Y voy a usar la palabra clave struct para definir que esto es una estructura. Y lo que voy a hacer es ponerle dos propiedades. Por ejemplo, name de tipo string y breed o raza de tipo string. Y si quisiéramos definir un método para esta estructura, como tendríamos en otros lenguajes de programación, si no sabes nada de lo que estoy hablando, al menos te invito a que veas mi video de C# en 10 minutos para que al menos te familiarices un poco con todo esto. Pero básicamente es una clase y un método, pero en Go es un poquito más complejo. Voy a hacer una función y esa función por parámetros le voy a pasar la estructura dog. Le voy a dar un nombre, el método va a ser bark o ladrar, y voy a definir como tipo de salida que va a ser un string. Es decir, esta función siempre va a devolver un string. Y aquí adentro de la función vamos a hacer el return, en donde vamos a hacer de cuenta que el perro está ladrando. Entonces voy a usar el nombre del perro más barks. Es decir, no tengo una clase en la cual yo pueda poner las propiedades y los métodos, pero lo puedo emular de alguna manera haciéndolo de este modo. Ahora, ¿cómo creamos una instancia de una estructura y usamos los métodos? Bueno, lo vamos a hacer dentro de la clásica función main. Y lo primero que voy a hacer es crear una instancia del perro. Esa instancia, myDog, y entre llaves voy a, por ejemplo, poner o completar las propiedades. Y por último vamos a hacer una impresión en pantalla en la cual voy a decir que
para esta instancia myDog de esta estructura que ejecute el método bark, es decir, que haga al perro ladrar. Vemos que el método se ha ejecutado, ¿sí? Pudimos darle un nombre y una raza y luego a través del método bark pudimos utilizar esa propiedad. Ahora vamos a hablar un poco de rutinas o las Go Routines, que son una de las características más distintivas de Go. Son funciones que se ejecutan de manera concurrente con otras funciones. Al anteponer Go a una llamada de función, esta se ejecuta en una Go Routine, en una rutina de Go. Vamos a suponer este ejemplo en donde tengo esta función a la cual le antepuse la palabra clave Go, va a imprimir esto en una Go Routine. Y a continuación voy a ejecutar otra función que se debería ejecutar en el thread principal, en el hilo principal. Esto lo vamos a poner adentro de nuestra función main de siempre. Y si lo ejecutamos vemos esto. Atención, solamente terminó o solamente se imprimió esto. ¿Por qué? Porque terminó el hilo principal antes que la rutina. Así que vamos a cambiar el import para agregar además la librería time. Y acá vamos a hacer que espere un segundo para que la subrutina, o esta que está acá, tenga tiempo de terminar. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, vemos que ahora sí se ejecutaron las dos e incluso tardó medio segundo más y se terminó. Esta es una de las claves de Go, esta posibilidad de usar múltiples hilos de una forma muy sencilla, que es básicamente utilizando la palabra clave Go antes de una función. En Go también tenemos canales. Vamos a comenzar por canales básicos. Un canal en Go es un medio a través del cual las Go Routines que recién vimos se pueden comunicar y sincronizarse. Lo vamos a hacer así. Vamos a acá crear. Tenemos la variable, inferimos con lo que está a la derecha y utilizamos este método make, con el cual vamos a crear un canal. Este canal nos va a permitir enviar mensajes de tipo string. Lo que voy a hacer a continuación es crear una Go Routine. Voy a crear una función con la palabra clave Go y voy a decir que el mensaje va a ser, por ejemplo, ping. Es decir, esta rutina tiene que enviar el mensaje ping al canal. Y el programa principal, que va a estar, como dijimos, por fuera de esa subrutina, tiene que recibir el mensaje e imprimirlo. Esto va a demostrar cómo se pueden usar canales para intercambiar datos entre rutinas, ¿sí? Es decir, estamos yendo un paso más adelante de lo que recién vimos. Vamos a hacer acá que espere un segundo y vamos a ver qué vemos. Ahí vemos entonces que se imprime ping. Mensaje que se inició dentro de la subrutina y terminó en el hilo principal. Es decir, este canal básico nos permitió establecer una comunicación entre las rutinas. Ahora vayamos un poquito más allá y veamos los canales con buffer. Un canal con buffer permite almacenar temporalmente un número limitado de valores. Lo vamos a crear de la misma manera, solamente que le vamos a agregar el 2 acá. En este ejemplo, buffer_chan tiene un buffer para 2 enteros, ¿sí? Tipo dato entero, número 2. Es decir que podemos enviar 2 valores al canal sin bloqueo. Solamente cuando el buffer esté lleno, es decir ya existan 2 enteros, la operación se va a bloquear hasta que haya espacio disponible. Del mismo modo, leer el canal va a liberar espacio en el buffer. Así que le vamos a mandar ahí a buffer_chan los 2 enteros, un 1 y un 2, y vamos a hacer que se impriman aquí abajo. Y así es como se ve en pantalla. Obviamente, igual que antes, lo podríamos haber hecho también desde una Go Routine. Y finalmente veamos el uso de select con canales. Select permite esperar múltiples operaciones de canales procediendo con la primera que esté lista. Así que vamos a ver algo un poquito más complejo. Vamos a agregar 2 canales, el canal 1 y el canal 2. Vamos a usar a su vez una rutina de Go, con la cual vamos a utilizar el canal 2 para enviar un mensaje. Y antes de esto vamos a usar otra subrutina para en el canal 1 enviar un primer mensaje. Vamos a hacer que espere un segundo para que se ejecuten esas rutinas y ahora voy a hacer un for. Este for va a iterar de 0 a 2 y vamos a escribir select y lo vamos a usar como si fuese un switch. Dentro de select, si el mensaje 1 viene del canal 1, entonces vamos a decir, bueno, lo recibimos del canal 1 y este es el mensaje. Si el mensaje 2, es decir, variables nuevas, ¿sí? Esta es una variable nueva y esta es una variable nueva. Acá identificamos de qué canal vienen y mostramos el valor. Eso es todo lo que hacemos. Y así es como se ve por pantalla. No tiene mucha ciencia, es, digamos, las impresiones por pantallas que vimos acá. Lo importante es que con esto te estoy mostrando que puedes también identificar cuál es el canal que originó cada mensaje con la palabra select.
Y lo último que te quiero mostrar de Go son las interfaces. Las interfaces, como en cualquier lenguaje de programación, son un concepto fundamental y proporcionan una forma de especificar el comportamiento que se espera de un tipo. Igual que con las estructuras, lo hacemos con la palabra clave type. A continuación ponemos el nombre y por último definimos el tipo, que en este caso es interfaz. Dentro de la interfaz, como cualquier otra interfaz, podemos definir comportamiento. Una interfaz es un contrato. Y en este caso estamos diciendo que toda estructura o lo que sea, ya vamos a ver, que implemente esta interfaz, tiene que dar una implementación para el método speak. Y lo vamos a hacer utilizando dog, que es lo mismo que habíamos visto antes. La estructura dog. También habíamos visto cómo hacer para implementar un método. Bueno, es exactamente igual que antes. Vamos a crear una función, la variable es d, el tipo de datos es dog, que es la estructura, y el método speak va a devolver un string y ahí está el método, ¿sí? En Go, cuando definimos un método para un tipo, lo hacemos fuera de la declaración del tipo o el struct. Esto puede parecer diferente si estás acostumbrado a lenguajes como Java o C#, en donde los métodos se definen dentro del cuerpo de la clase, pero como ya los vimos, aquí se hace por fuera. Voy a definir un tipo cat y en el tipo cat voy a crear también la función. Hasta aquí es lo mismo que habíamos visto antes. Todavía no estoy usando la interfaz animal, que la voy a usar ahora, porque como en Go un struct es una colección de campos, aquí cat y dog son estructuras vacías que no tienen campos, pero aún así es un tipo válido en Go. Y lo que puedo hacer es crear otra función, le voy a poner de nombre animal sound y le voy a pasar por parámetros ahora sí la interfaz. Esto significa que en este método yo no sé si lo que va a venir es un perro o un gato. Lo único que sé es que tiene que tener implementado un método speak. Esta manera de definir métodos hace que en Go la implementación de interfaces sea implícita. Si un tipo define todos los métodos en una interfaz, entonces automáticamente satisface esa interfaz. En nuestro caso, como cat define el método speak y dog define el método speak, los dos satisfacen la interfaz animal que tiene un método speak. Cualquier tipo que implemente el método speak es considerado un animal en Go. Así de fácil. Las interfaces son poderosas, obviamente, porque permiten escribir funciones y métodos que pueden aceptar cualquier tipo que satisfaga la interfaz. La función animalSound acepta cualquier animal y llama a su método speak de este modo, simplemente haciendo a.speak e imprimiendo eso por pantalla. Esto nos permite pasar instancias de dog y cat y que cada una responda con su versión del método speak. Para eso vamos a crear ahí las variables. MyDog va a ser un dog, MyCat va a ser un cat, y aquí abajo vamos a hacer que cada una de ellas llame al método animalSound. Primero para el perro y después para el gato. Con lo cual tenemos primero el ladrido del perro y después el maullido del gato. Con lo cual ha funcionado. Este enfoque permite un alto grado de flexibilidad y reutilización en el código. Podemos agregar nuevos tipos que satisfagan la interfaz animal sin cambiar la función animalSound. Esto es lo que se conoce como polimorfismo en Go, donde diferentes tipos pueden ser tratados de manera uniforme a través de una interfaz común. Hasta acá llegamos con esta intro a Go. Si te interesa un curso más a detalle, en donde lo podamos aprender más tranquilos y con más tiempo, déjamelo saber en los comentarios, que es la única forma que tengo de saber si este contenido te gusta y si tengo que hacer más de esto o no. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.